¿Qué tal? Buenas noches, hermanos. Los invito, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Romanos. Vamos a ver capítulo 8, vamos a ver allí tres versículos 26, 27, 28. Para ubicarnos en líneas generales, Romanos capítulo 7 habló, desde el versículo 7 en adelante, Pablo habla de lo que es la falsa santificación. Yo en este punto sigo lo que dice Unger en su manual, el manual de Unger, ¿sí? Ubica de la siguiente manera. Capítulo 7, del versículo 7 en adelante, habla de la falsa santificación. ¿Por qué falsa santificación? Porque es por los méritos propios que uno busca o pretende lograr la santificación. Por eso, esa dicotomía, ¿no es cierto?, entre lo que es la obediencia a la ley, ¿sí?, y el pecado que mora en nosotros. Tal es así que cuando llega al final, dice: miserable de mí, versículo 24, dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué Él da gracias por Jesucristo? Porque Jesucristo es el único que puede lograr en nosotros. Jesucristo es una verdadera santificación. Por eso hasta allí Él hablaba de lo que la ley puede hacer a nosotros, y lo que no puede hacer a nosotros, que no, la ley en realidad nos causa nos causa muerte, ¿sí? Pero dice: gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Fíjense, capítulo 8, versículo 1 dice: ¿por qué? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y a partir del capítulo 8, todo el capítulo 8 habla de lo que es la verdadera santificación. El versículo que leí es el versículo clave. ¿Sí? Si nosotros estamos en Cristo, ¿sí?, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y no hay ninguna condenación para nosotros. ¿Por qué? Porque andamos en Cristo, ¿sí? Porque Cristo es nuestra salvación, ¿sí? Cristo es nuestra santificación por medio del Espíritu Santo. Y luego allí, capítulo 8, ya hay subdivisiones, subdivisión del versículo 1 al versículo 25. Podemos hablar de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Versículos de 1 al 4 me habla de una nueva ley, ¿sí? La ley de la vida, que es el Espíritu obrando en nosotros. Pasaje clave allí, el versículo que habíamos leído, el versículo 1. Luego, ¿sí?, vemos los versículos del 5 al 25, una nueva victoria, la victoria del Espíritu de Dios sobre la carne. Lo que en el capítulo 7 era el yo, y el que por mis esfuerzos trataba o intentaba de lograr, aquí en el capítulo 8 pasa a ser el Espíritu Santo. Ya no soy yo el que va a producir, el que va a tratar de producir el cambio en mi vida, sino que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, obrando en mí, ¿sí?, el que me va a llevar a la victoria sobre la carne, a la victoria sobre el pecado. Luego vemos en los versículos 26 al 39 el poder de Dios obrando en nosotros. Versículos 26 y 27, los vamos a estudiar, habla del poder de Dios en la oración. Luego del 28 al 34 nos da la seguridad, allí habla de lo que es la predestinación del cristiano, ¿sí? Y el 35 al 39 habla del triunfo culminante, que si nosotros estamos en Cristo, si nos hemos arrepentido de los pecados, no hay nada que nos vaya a poder separar del amor de Dios. Esto es como bosquejo general de este pasaje. Vamos a ver algunas cuestiones específicas. Me dieron un tiempo bastante limitado, hablamos de algo entre 20 y 25 minutos, por lo tanto vamos a tratar de hacer algunas pocas reflexiones, pero que sean bien precisas y que podamos entender lo que Dios está tratando de transmitirnos. Vamos a ver versículos 26 y 27 y 28. Allí hay tres promesas: la intercesión del Espíritu Santo en nuestras oraciones, ¿sí? Y la segunda promesa es que todas las cosas habrán de ayudarnos a bien. Fíjense, versículo 26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Vamos a ver hasta ahí y luego vamos a ver el versículo 28. Nosotros tenemos, como cristianos, tenemos una debilidad, y esto no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo dice, hemos de pedir como conviene. Si nosotros vemos, por ejemplo, la nueva versión internacional dice, no sabemos pedir, este mismo pasaje, y la Biblia de las Américas dice, no sabemos orar como conviene. No sabemos orar como conviene. Nosotros tenemos humana debilidad, ¿sí? Por eso dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Cuando nosotros oramos conforme a nuestra propia percepción de la vida, conforme a nuestra propia experiencia, conforme a lo que nos está pasando, conforme a nuestros sentimientos, conforme a nuestros deseos. ¿Sí? Entonces, y no siempre eso que nosotros sentimos, que nosotros vemos o como nosotros lo percibimos, es la voluntad de Dios. Y no estoy hablando de pecado. Si nosotros vemos en Santiago capítulo 3, versículo 4, dice, pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahí me está hablando de pecado, de egoísmo, ¿sí? De cristianos que piden, ¿sí? Pero para gastar en ellos mismos. No es el caso acá. Acá no me está hablando de pecado. Acá me está hablando de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos desde nuestra humana debilidad, y lo está diciendo Pablo. Y Pablo se incluye dentro de ese grupo de personas que no saben pedir, Y si nosotros vemos en la vida misma de Pablo, nosotros vemos que Pablo habla del aguijón en la carne. El aguijón en la carne posiblemente haya sido un problema físico que él tenía que le impedían ciertas actividades. Entonces Pablo dice, 3 veces pedí a Dios que me lo quitara, y Dios dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sí? Posiblemente Pablo se haya estado quedando ciego, digamos, es la interpretación más general, por una serie de cuestiones. Y en unos textos dice, mirad con cuán grandes letras os escribo, ¿sí? Escribe con letras grandes porque ve poco. En otros dice, confío en que vosotros hubieras podido darnos hasta vuestros propios ojos. ¿Sí? Entonces podemos inferir que Pablo, el aguijón en la carne que tenía Pablo, que lo llamaba así, haya sido su problema de la vista. Ahora él dice, 3 veces le pedí a Dios que lo quite, y me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Evidentemente, la voluntad de Dios para Pablo no era que ese aguijón en la carne fuera quitado. No era que ese aguijón en la carne fuera quitado. Y podemos citar muchos ejemplos de que nosotros juzgamos conforme a nuestros ojos. Fíjense, cuando Samuel va a elegir al rey David, que va a reelegir el nuevo rey para Israel. Él va, Dios lo manda a Belén de Judá, a la casa de Isaí, él va, llega, cuando ve venir los hermanos mayores de David, cuando ve el hermano mayor, y se iba a apresurar a ungirlo para ser el próximo rey de Israel, y Dios le refrenó y le dijo, no es él, y así fueron pasando uno a uno los diferentes hermanos de David, y ninguno era, sino que terminó siendo el menor de todos, por así decirlo, el que menos posibilidades tenía. Ahora, si ahí podemos reprocharle, o Dios le reprocha algo a Samuel, es su ligereza para, para ungir el nuevo rey. Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos, ¿sí? Lo cual nos está diciendo de que tratemos de ver bien cuál es la situación. Ahora, Isaías nos dice que los caminos de Dios son mucho más elevados que nuestros caminos. Por lo tanto, para nosotros no siempre vamos a conocer lo que es la voluntad de Dios, sobre todo la voluntad particular de Dios. Nosotros sabemos que hay una voluntad de Dios para nuestra vida, ¿sí? Que por ejemplo en este texto, acá podemos decir que la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Sí? La voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios, hay voluntades generales de Dios. La voluntad de Dios pueden ser, o son muchas cosas. La voluntad de Dios para nuestra vida es que prediquemos el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, sobre cuestiones particulares de mi vida, yo no puedo conocer siempre cuál es la voluntad de Dios. Yo no puedo saber a primera vista qué trabajo es la voluntad de Dios para mi vida. Yo no puedo saber, en primer lugar, cuál es la esposa de Dios para mi vida, cuál es el esposo para el caso de la mujer. Digamos, hay cosas, ¿sí?, que uno
que no podemos saber de antemano cuál es la voluntad de Dios. Y cuando nosotros pedimos, no siempre pedimos conforme a la voluntad de Dios. Y esa es nuestra humana debilidad. Y esa es nuestra humana debilidad, en la cual el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo por nosotros. ¿Intercediendo ante quién? Ante el Padre. Si nosotros vamos unos versículos más adelante, vamos a ver allí, versículo 34, dice: ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces aquí tenemos primero el Espíritu Santo en nosotros, intercediendo por nosotros ante el Padre. Como nuestras oraciones son imperfectas, como dice el versículo 27, al ser nuestras oraciones imperfectas, el Espíritu Santo, que conoce la voluntad del Padre, eleva, ¿sí?, nuestras oraciones a su presencia para que nosotros pidamos como realmente conviene. Y esa es su intercesión. Es decir, la oración que yo hago aquí en la tierra, no siempre es la que llega allí al cielo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo intercede, nos ayuda a nuestra debilidad y presenta ante el Padre las oraciones como deben ser, ¿sí?, conforme a la voluntad de Dios. Y Dios concede esas oraciones. ¿Por qué? Porque están en su voluntad. Y muchas veces esa voluntad de Dios es opuesta a mi voluntad o al motivo por el cual yo pedí. Sí, pero lo que yo puedo tener certeza en este punto es que Dios siempre va a hacer su voluntad. ¿Sí? Y como dice Romanos capítulo 12, versículo 2, en la parte final dice que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. Vamos a volver después a mencionar este texto. Sí, entonces, y hay un último ejemplo que a mí me gustó porque está en Apocalipsis capítulo 6, versículo del 9 al 11. Si quieren ustedes lo pueden buscar, porque cuestión de tiempo no lo vamos a hacer nosotros. Allí Juan cuenta que ve las almas de los muertos, están en la tierra, plena etapa de la tribulación y gran tribulación, y muchos creyentes, ¿sí?, cristianos que creen en Cristo, están siendo muertos. Entonces dice que él ve las armas de los decapitados, de los degollados literalmente, frente a Dios, ¿sí? Degollados allí como un sacrificio, ¿cierto? Como se inmolaba a los corderos, ¿sí? Y dice que ve las almas de los decapitados allí, de los degollados, que le decían, dice: ¿hasta cuándo, Dios, vas a tolerar que hagan esto con nosotros y reclaman justicia o venganza? Y Dios le dice: no, esperen un poco más, ¿sí?, hasta que se complete el número de sus consiervos. No está, creo, en la voluntad de ningún creyente, por lo menos no en la mía, tener que llegar a semejante extremo por causa de Dios. Ahora, evidentemente, Dios sí lo tiene, y sí lo tiene en algunos cristianos, en algunos creyentes, por lo menos en esa época sí habrá de ser así. ¿Qué quiero decir con esto? Que para lo que un creyente aquí en la tierra va a ser una situación mala, en el sentido de que perderán sus vidas por la aplicación del Evangelio, esa ya es la voluntad de Dios, que está en el cielo, puesta de antemano, que otros cristianos también mueran, dice, hasta que se complete el número de sus consiervos. Y lo característico de esto es que son personas que ya han muerto y cuyas almas están en el cielo. Es decir, que aún estando en la misma presencia de Dios, esos cristianos, ¿sí?, no han pedido como conviene, ¿sí?, sino que aún estando en la misma presencia de Dios, siguen pidiendo conforme a su visión de las cosas, ¿sí?, a su visión del mundo, a su visión de lo que les está sucediendo o lo que les sucedió. En esto podemos tener certeza, que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y que toma nuestras oraciones y que las levanta y que las lleva hasta el trono de Dios, ¿sí?, ¿para qué? Porque como nosotros no sabemos pedir, ¿sí?, Él las presenta como realmente conviene. Aquí en la tierra tenemos nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Y como leíamos en el versículo 34, en el cielo tenemos también nuestro ayudador, que es Jesucristo. La palabra ayudador para el Espíritu Santo y para Cristo se usa el término griego parakletos, ¿sí?, que significa el que está al lado para ayudar. Cuando Jesús dice: yo me voy, ¿sí?, y le mando el otro consolador, en realidad el consolador allí es el que está al lado para ayudar. Y es la misma palabra que se traduce como abogado en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, cuando dice que Jesús es nuestro abogado para con el Padre.
¿De acá qué podemos sacar? Nosotros, si vemos Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, si nosotros somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo. ¿Sí? No es necesario esperarlo, ni pedirlo de vuelta, ni tampoco recibir la unción, ni tampoco recibir el bautismo del Espíritu, como muchos lo afirman, sino que nosotros, por el simple hecho de haber recibido a Cristo, de habernos arrepentido de nuestros pecados, dice Efesios, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia. Y aquí el versículo 9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces no hay forma de que haya un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. Por lo tanto, esta promesa de la intercesión del Espíritu Santo a favor del cristiano es general para todos los cristianos. Es general para todos los cristianos. El Espíritu Santo intercede en favor de todos los cristianos. ¿Sí? Presentando ante Dios las oraciones conforme a la voluntad de Dios. Ahora también nosotros en el cielo tenemos un ayudador, tenemos por así decirlo un abogado y un intercesor, que es Cristo. Entonces el Espíritu Santo desde nosotros hacia Dios. Cristo desde la diestra de Dios, ¿sí? También intercede por nosotros. Entonces nuestra ayuda es doble. ¿Sí? Por un lado nos ayuda el Espíritu Santo y por otro lado también Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda aquí en nuestra debilidad y Cristo intercede por nosotros frente al Padre. Hay un punto allí que no viene al caso, pero que lo quiero aclarar, que es respecto de los gemidos indecibles, porque algunos en este punto ven en los gemidos indecibles el hablar en lenguas. Y aquí no se refiere al hablar en lenguas. La palabra gemido sí es una palabra, gemido de dolor, puede ser, sí, un gemido. Y la palabra indecible es del griego alaleos. Laleos es hablar. Y a, ¿sí?, es el prefijo de negación. Entonces, allí lo que está diciendo cuando dice que son gemidos indecibles, simplemente son gemidos que nosotros no podemos decir, que nosotros no podemos hablar. Por lo tanto, no significa frases balbuceantes, no significan cosas sin sentido, sino que son palabras que nosotros no podemos expresar por el simple hecho de que no las podemos expresar. Nada más, no se está refiriendo al orar en lengua, porque allí indecibles literalmente significa indecibles o inefables. ¿Sí? Vamos al versículo 28. La promesa del versículo 27 es que el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las presenta ante el Padre conforme a la voluntad de Dios. Dice el versículo 28, dice, sabemos además, fíjense que aquí dice sabemos, y en el versículo 26 dice, hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. No sabemos pedir como conviene, pero de lo que sí podemos tener certeza es de lo que viene. ¿Sí? Este sabemos no es un sabemos así al aire, sino que es un sabemos con la certeza de que es así. ¿Sí? Con la certeza de que es así. Puede ser con una certeza de fe o puede ser una certeza de vivencia, pero es certeza. Sabemos, tenemos que saberlo. ¿Sí? Que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Aquí tenemos una hermosa promesa, un versículo que a veces está mal utilizado, porque si lo aplicamos a cualquiera, a cualquier cristiano o a cualquier persona, ¿sí? Decimos, sufre una desgracia, pasa algo, decimos, bueno, quédate tranquilo, ¿sí? Quédate tranquilo, que todas las cosas ayudan a bien. Y en realidad, lo importante del texto acá es la segunda parte, no el sabemos, sino que los que aman a Dios. Esta es una promesa condicional. La promesa de la oración del Espíritu Santo que intercede por nosotros es general. El Espíritu Santo va a interceder por nosotros, ¿sí? Así sea que nosotros amemos o no a Dios. ¿Sí? Cuando me refiero a amar a Dios, me refiero a cumplir sus mandamientos. El amor es abstracto. Yo no puedo sacar del bolsillo y si miren cuánto amo a Dios, saco el bolsillo y muestro el amor a Dios. Lo mismo sucede con la fe, lo mismo sucede con las virtudes, lo mismo sucede con todo aquello, con la misericordia, con todas aquellas cosas que son abstractas. ¿Sí? Yo no puedo mostrar mi fe y decir, bueno, miren, saco del bolsillo y digo, acá está mi fe. ¿Sí? Sino que esas cosas se ven
cómo se demuestran. Cuando nosotros pedimos una definición de amor, lo primero que se nos viene a la mente es un sentimiento. El amor en realidad puede conllevar un sentimiento, ¿sí? Pero el amor, cuando nosotros lo vemos en la Biblia, siempre es acción. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Juan 3:16 dice, porque de tal manera, y allí es una expresión superlativa, ¿sí? Fíjense cuánto nos amó Dios, ¿sí? Que ha dado su Hijo unigénito. Dice, mirad el amor que el Padre nos ha dado, cantamos nosotros, que hijos de Dios, ¿sí? Seamos llamados, ¿sí? Seamos llamados. Entonces, nosotros vemos el amor de Dios a través de ¿qué? A través de su demostración. ¿Sí? No hay amor más grande que el de Dios, de eso estamos seguros. ¿Y cómo estamos seguros? Porque Él entregó a su Hijo, por lo que Él hizo por nosotros y por lo que Él hace todos los días por nosotros. Entonces, cuando nosotros hay una prueba muy simple para saber cuánto yo amo a Dios. Jesús dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego hay otro mandamiento, dice, en 1 Juan dice, que os améis, un nuevo mandamiento os dejo, que os améis unos a otros, como el Padre me ha amado, dice Juan. Entonces, ¿cuál es, por así decirlo, la muestra del amor a Dios? ¿Cómo puedo saber yo si amo a Dios o no amo a Dios? Es muy simple. Porque si amo a Dios, voy a obedecer sus mandamientos. Y si no amo a Dios, no voy a tomar en cuenta sus mandamientos. Y acá no estamos hablando de que si voy a ser salvo o no voy a ser salvo. ¿Sí? Porque una persona que recibió a Cristo puede no amar a Dios como debe amarlo. ¿Sí? Juan decía, en 1 Juan dice, yo no puedo decir que amo a Dios, que no veo, ¿sí? Y no amo al hermano, que sí veo. ¿Por qué? Porque si yo veo que mi hermano padece necesidad, yo no puedo cerrar contra él mi corazón, ¿sí? Sino que tengo que mostrar el amor de Dios en mi vida, sirviendo al hermano en su necesidad, tal vez, o en lo que necesite, digamos, en su situación. Entonces es necesario que como cristiano, nosotros, ¿sí? Mostremos el amor, sobre todo a los hermanos, pero también el amor al resto de las personas. Corintios dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si nosotros buscamos la palabra amor, vamos a ver que en el original hay varias palabras que se traducen por amor. La más común es como figura aquí, como figura siempre que se menciona el amor de Dios, que es el amor ágape, es el amor de Dios. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios capítulo 3, dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, ¿sí? Y da toda una descripción de lo que es el amor. ¿Sí? Y ese amor es el amor ágape. Ahora, nosotros no podríamos amar con ese amor si es que el amor de Dios no fue primero derramado en nuestros corazones. Y eso sucede con el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a Cristo. El amor de Dios ya fue derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios. Un mensaje que una vez dio Gastón Werley, ya con esto voy cerrando, decía, para notar la diferencia entre los amores en la Biblia, por así decirlo, lo vemos allí cuando Pedro es restaurado por Cristo, que va Pedro con Jesús caminando y dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, dicen nuestras traducciones. Y en realidad, Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, pero no con el amor ágape que vos me estás preguntando. Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas con el amor de Dios? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Sí? Hablaba del amor fileo, del amor filial, del amor que puede tener un papá por un hijo, por un hermano, etcétera, por un amigo, pero no se refería al amor ágape, al amor de Dios. Pregunta por segunda vez Jesús a Pedro, ¿Pedro me amas? Y Pedro le contesta de la misma manera. Y por tercera vez Jesús le vuelve a preguntar y dice que Pedro dice, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Y ahí cuando le dice por tercera vez, tú sabes que te amo. ¿Sí? Jesús ya no le volvió a preguntar, ¿por qué dice te amo? ¿Sí? Ahí sí fue el amor ágape. Ya no era un amor te quiero. ¿Sí? Ya sabes, Señor, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo. Y nosotros vemos el versículo 27, que el que escudriña los corazones es Dios. Jesús sabía que Pedro lo amaba. Jesús podía escudriñar, podía ver el corazón de Pedro y saber que Pedro lo amaba. Pedro también estaba dolido. ¿Sí? Pedro estaba dolido por su pecado, porque sabía que le había fallado al maestro. Y le costó decirle que le amaba. ¿Por qué? Porque su obra previa no había demostrado su amor.
¿Y cómo quedó demostrado ese amor que Pedro luego profesó tener por Cristo? Que él mismo estuvo dispuesto a ir a la muerte por Cristo. Entonces, si nosotros queremos que todas las cosas a nosotros, lo que nos sucede, nos ayuden a bien, es necesario que amemos a Dios. ¿Y cómo vamos a amar a Dios? Obedeciendo su palabra. ¿Cómo vamos a amar a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros como creyentes, ¿sí?, seamos personas que obedezcan a Dios, porque esa es la forma en la cual nosotros le mostramos nuestro amor a Dios. Y haciendo esto, ahí sí entra esta promesa que dice que nosotros, que amamos a Dios, podemos estar seguros, podemos tener la certeza de que todo lo que habrá de sucedernos, ¿sí?, será para bien. Nosotros pedimos como conviene, no lo sabemos. Dios obra su voluntad en nuestra vida. La promesa que tenemos es que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y que su voluntad es perfecta. A veces no nos parece buena, porque son cosas malas para nosotros. A veces no nos resulta agradable en un primer momento. Y mucho menos a veces nos resulta perfecta. Pero nosotros podemos tener la certeza de que esto es así. ¿Sí? Puede ser por vivencia personal, puede ser por fe, pero podemos tener la certeza de que si nosotros amamos a Dios y que si estamos en su voluntad, todas las cosas que nos sucedan van a redundar para nuestro propio bien. Van a redundar para que nosotros, si crezcamos, van a redundar para que nosotros podamos fortalecer nuestra relación con Dios. Vivamos vidas que agraden a Dios. Amemos a Dios. Mostrémosle nuestro amor, obedeciéndolo en todo. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hablas a nuestros corazones, porque eres claro, eres simple, porque, Señor, tenemos dentro nuestro Espíritu Santo que está intercediendo por nosotros. Señor, porque estas oraciones que nosotros estamos poniendo delante de ti, las perfecciona. Y las perfecciona de tal punto, Señor, que las hace a tu voluntad. Porque Él escudriña y te conoce, Señor. Y presenta ante ti, Señor, tu voluntad para que se haga en nuestras vidas. Nosotros pedimos conforme, Señor, a lo que nosotros vemos. Pero tú, oh Dios, sabes realmente de las cosas que nosotros tenemos necesidad y de lo que es mejor para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a conformarnos a tu voluntad. No siempre habrás de ser un Dios dador de lo que pedimos, pero sabemos que serás un Dios dador y que estarás a la medida de nuestra necesidad, Señor. Bendito Dios, gracias porque sabemos que las cosas que nos puedan suceder, si estamos en tu voluntad, van a redundar en nuestro beneficio. Señor, dejamos esto en tus manos. También te pedimos por esta cuarentena. Es nuestro deseo que se levante, que nos podamos volver a congregar, que deje de morir gente, que deje de enfermarse gente. Pero también sabemos, Señor, que está tu voluntad de por medio. Por eso, Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y a estar satisfechos con lo que tú nos das. Dejamos este día, lo que queda de este día en tus manos, Señor, que nos bendigas en esta semana, Señor, y que podamos vivir vidas que te agraden. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.